3 hombres iban de regreso a casa cuando de repente se sintieron débiles. Apagaron su equipo y escucharon el sonido más aterrador de sus vidas, un leve silbido de aire. El miedo los invadió porque casa significaba la Tierra, ya que eran astronautas en el espacio orbitando a 150 kilómetros de la superficie del planeta. El aire se estaba escapando de su cápsula, habían perdido contacto con el centro de control y ni siquiera llevaban trajes espaciales. ¿Podría el destino de estos 3 cosmonautas depender realmente de un diminuto agujero? ¿O había algo más detrás de la historia? En este video te contaré una de las tragedias más oscuras en la historia temprana de la exploración espacial, el accidente del Soyuz 11. Se recomienda discreción al espectador. Space, the final frontier. Tal vez no lo sepas, pero la frase que inicia este video era la que abría cada episodio de la legendaria serie espacial Star Trek. Se emitió por primera vez a finales de los años 60 en plena carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero esto no es una serie de televisión. Es una demostración real de la primera estación espacial del mundo, el Salyut 1, lanzada por la Unión Soviética en 1971. Esta etapa de la carrera espacial fue ganada por los soviéticos, sin embargo hubo un enorme pero. Cuando la estación alcanzó la órbita, la escotilla del módulo científico no se abría y 6 de los 8 ventiladores a bordo dejaron de funcionar. Esto significaba que los astronautas que llegaran no podrían respirar bien ni realizar los experimentos científicos que eran el objetivo de la misión, al menos hasta que los ventiladores se repararan, si es que eso era posible. Aún así, los soviéticos asumieron el riesgo y enviaron a los primeros cosmonautas hacia la Salyut 1. Cuando la tripulación abordó la nave Soyuz 10, todos les desearon un viaje seguro, pero el lanzamiento fue cancelado repentinamente. La razón fue que un mástil de cable que mantenía el cohete en posición vertical había fallado, y debido a la lluvia se había formado una corriente parásita en la superficie de la nave, lo que podía provocar fallos en el equipo o incluso un incendio. Al día siguiente, la Soyuz 10 finalmente despegó con éxito, alcanzó la estación espacial y acopló. Pero aparentemente había una separación de 9 centímetros entre las secciones, un agujero del tamaño de la palma de una mano prácticamente abierto al espacio. Sin trajes espaciales, esa grieta podía significar una muerte instantánea por falta de oxígeno. Incluso dentro de la cápsula sellada, solo contaban con unas 40 horas de aire. ¿Por qué? Porque los soviéticos confiaban tanto en la hermeticidad de su nave que no consideraron necesarios los sistemas de respaldo. La gran cantidad de fallos hizo sospechar que la Unión Soviética estaba tan desesperada por ganar la carrera espacial que estaban dispuestos a arriesgar la vida de sus astronautas. En esta ocasión, el equipo de la Soyuz 10 intentó llevar a los cosmonautas a la Salyut, pero la única opción disponible habría dañado el mecanismo de acoplamiento de la estación, volviéndola inutilizable para futuras misiones. El mando no tuvo más opción que abortar la misión y ordenó a la tripulación regresar a la Tierra. Entonces comenzaron los preparativos para una nueva misión, la Soyuz 11, que se convertiría en el desastre más infame de la historia de la exploración espacial soviética. La tripulación principal seleccionada para esta nueva misión incluía a los cosmonautas Kubasov, Leonov y Kolodin. Leonov era una leyenda viviente, el primer ser humano en caminar por el espacio. Durante aquella expedición histórica, Leonov casi pierde la vida porque su traje espacial se infló tanto que se volvió demasiado rígido para volver a reingresar a la nave. En el espacio no hay aire y por lo tanto no hay presión. Los trajes se inflan para imitar la presión de la Tierra y así permitir que el cuerpo humano funcione. Leonov logró desinflar el traje para sobrevivir, lo que lo convirtió en un candidato principal para la misión. Pero, justo cuando todo estaba listo para el lanzamiento de la Soyuz 11, un acontecimiento inesperado lo cambió todo. Durante un chequeo médico final, los doctores encontraron una mancha sospechosa en los pulmones de Kubasov que podría ser tuberculosis. Si era contagioso, toda la tripulación estaría en riesgo. Por eso se tomó la decisión de dejar en tierra a todo el equipo. Esto causó un escándalo enorme. Kubasov fue descalificado permanentemente de la misión, mientras que Kolodin aún tenía la posibilidad de hacer historia y no estaba dispuesto a rendirse. Leonov, el capitán de la misión, intentó trabajar con un nuevo ingeniero, pero los dos chocaron rápidamente. Tras interminables discusiones, quejas e intentos de cambiar la decisión, el veredicto final sorprendió a todos. Volaría la tripulación de reserva. Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev. No había precedentes de un cambio total de tripulación en el último momento. Las tensiones eran tan altas que el equipo original ni siquiera estrechó la mano de sus reemplazos ni los despidió. Aún así, Leonov dio un consejo crucial: cerrar manualmente las válvulas entre el módulo orbital y el de descenso. No confiaba en los sistemas automáticos. Pero los problemas de la Soyuz 11 comenzaron antes que ese consejo resultara relevante. Cuando los astronautas acoplaron con la estación, la encontraron llena de humo espeso que hacía imposible respirar. Nadie sabía si era seguro
entrar en la estación, sin embargo, si no lo hacían, la tripulación tendría que regresar a casa con las manos vacías otra vez. El equipo de la Soyuz 11 asumió el riesgo. Reemplazaron los filtros de la estación y pasaron 24 horas en su cápsula esperando que el aire se despejara. Afortunadamente, así fue. La misión se convirtió en un triunfo. Cada acción de los cosmonautas fue transmitida en los noticieros de todo el mundo y sus emisiones en vivo desde la estación cautivaron a las audiencias. Fueron los primeros humanos en vivir en el espacio. Sin embargo, detrás de cámaras, las cosas no eran tan optimistas. Primero, los cosmonautas estaban físicamente exhaustos. Vivir en gravedad cero no es tan fácil como parece. Segundo, la presión psicológica era inmensa. La carga de responsabilidad y la constante atención mediática abrumaban a los astronautas. A menudo se gritaban entre ellos, aunque nunca llegaron a los golpes. Aún así enfrentaban un desafío común: la vibración de la Soyuz 11. La tripulación debía ejercitarse a diario para evitar la atrofia muscular en gravedad cero y su caminadora hacía temblar toda la estación. Afuera los esperaba el mortal vacío del espacio. La verdadera catástrofe ocurrió el 11º día cuando se desató un incendio en la estación. Incluso el más mínimo daño a un sistema crítico podía significar la muerte para toda la tripulación. El control en tierra recomendó un regreso de emergencia a la Tierra, pero los cosmonautas lograron resolver el problema y extendieron su misión por otros 11 días. Fue un éxito sin precedentes. Los soviéticos habían logrado la estadía humana más larga en el espacio hasta entonces y recolectaron datos de incalculable valor. Pero cuando se preparaban para regresar a la Tierra, una luz de advertencia en el panel de control de la Soyuz 11 indicó que su escotilla no estaba sellada herméticamente. No podían desacoplarse de la estación. Con su limitado suministro de aire, incluso la más pequeña fuga podía ser fatal. Aún así, los soviéticos insistieron en que era un sensor defectuoso, ya que creían que la nave estaba perfectamente sellada. Los astronautas asumieron el riesgo, sellaron manualmente la escotilla y despresurizaron la cabina. La luz de advertencia se apagó. Efectivamente, solo era un sensor averiado. Aliviados, la tripulación se desacopló de la estación. En Moscú eran las 21:25 y la Soyuz 11 permaneció en órbita durante unas horas antes de encender sus motores a la 1:35 AM. 12 minutos después comenzó la reentrada. El módulo de servicio se separó, dejando únicamente la cápsula de descenso con la tripulación. Pero entonces la comunicación con la cápsula se detuvo de repente. El comando empezó a preocuparse y a prepararse para la posibilidad de que algo les hubiera pasado a los astronautas. Durante los siguientes 7 minutos, el centro de control intentó ansiosamente localizar la cápsula en el radar, y cuando finalmente la detectaron, su preocupación se transformó en horror. Estaba a 2.200 kilómetros fuera de curso. Inmediatamente se enviaron helicópteros. La cápsula aterrizó suavemente a las 2:16 AM, pero la tripulación no respondía. Cuando el equipo de búsqueda no encontró daños externos y finalmente abrió la cápsula, se quedaron sin palabras. Los 3 tripulantes estaban sentados en sus asientos sonriendo, pero estaban todos muertos. Su piel pálida tenía manchas azul oscuro con rayas negro vino que salían de sus ojos y sus oídos. Además, el cuerpo de Dobrovolsky aún estaba caliente. Los médicos intentaron inmediatamente la respiración artificial, pero fue en vano. Todo esto fue grabado en video, y aunque no puedo mostrarte las imágenes, dejaré un enlace en la descripción. Así, un gran éxito soviético se convirtió en una tragedia aún mayor. El juicio público fue inmediato. Los especialistas se apresuraron a encontrar la causa y cuando lo hicieron quedaron atónitos. El fallo estaba en algo en lo que los soviéticos confiaban completamente, algo sobre lo que Leonov había advertido: la hermeticidad. Casi inmediatamente después de la separación de los módulos, los cosmonautas sintieron que sus corazones se aceleraban, les costaba respirar, les zumbaban los oídos y se sentían mareados. No era emoción por volver a casa, eran síntomas de hipoxia. La cápsula emitió una alerta por despresurización. Estaban a 150 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, en el espacio donde hay un vacío absoluto. Tenían que actuar al instante. Los astronautas apagaron la alarma y todos los dispositivos que emitían sonido con la esperanza de oír el leve silbido del aire escapando. Y lo oyeron. Provenía de las válvulas que Leonov había advertido. Había 2, una bajo el asiento de Dobrovolsky y otra de repuesto abajo de Patsayev. Ambos astronautas se desabrocharon e intentaron revisar las válvulas. Una estaba abierta. Dobrovolsky sintió la fuga de aire y empezó a sellar el agujero, pero ya era demasiado tarde. En solo 15 segundos una cantidad crítica de aire se había escapado por la abertura de 2 centímetros, provocando una hipoxia severa que hizo que los astronautas perdieran el conocimiento. En 20 segundos todo el aire de la cápsula había desaparecido, la presión se desplomó y los fluidos de sus cuerpos comenzaron a hervir.
¿Cómo pudo pasar esto? ¿Acaso se ignoró un defecto ya conocido? Parece que el problema era mucho más profundo. Para separar los módulos de la nave antes de la reentrada atmosférica, los pernos explosivos debían activarse de forma secuencial, pero detonaron al mismo tiempo, dañando la válvula de ventilación automática. Esto hizo que se abriera en el espacio, en lugar de a 5 kilómetros de altitud, donde debía ingresar aire fresco a la cabina. La tragedia podría haberse evitado si la tripulación hubiera cerrado manualmente las válvulas de ventilación como había sugerido Leonov. Pero eso no fue todo. Las válvulas estaban debajo de los asientos y no se podían alcanzar rápidamente. Después de que se identificara la causa de la tragedia, el propio Leonov probó cuánto tiempo tomaba cerrar una válvula. Le llevó 55 segundos. Los sensores biomédicos colocados a uno de los astronautas mostraron que su corazón se detuvo a los 40 segundos. Esto significaba que sobrevivir a una despresurización ni siquiera era una posibilidad. Los cosmonautas no podían alcanzar las válvulas, no tenían trajes espaciales y la nave no contaba con un sistema de oxígeno. Pero nada de esto fue revelado por los medios soviéticos, por supuesto. Es más, la verdadera causa de la muerte de la tripulación del Soyuz 11 no se hizo pública hasta 2 años después. Primero porque el liderazgo soviético quería ocultar a su propio pueblo que la tragedia fue consecuencia de sus errores y no de una simple fatalidad. Y segundo porque querían sembrar alarma entre sus principales competidores, Estados Unidos, que planeaban lanzar su estación espacial, Skylab. Aunque pueda parecer que la tragedia del Soyuz 11 fue un caso cerrado, no lo es. La muerte de estos hombres se preparó mucho antes de que la misión siquiera comenzara. 7 años antes del lanzamiento de la estación Salyut 1 y la misión Soyuz 11, los cosmonautas soviéticos estuvieron a punto de establecer un récord mundial en el espacio. Se preparaban para lanzar el Voskhod 1, la primera nave espacial con 3 tripulantes. Las anteriores solo podían enviar a un astronauta, mientras que esta debía incluir a un ingeniero y un médico. Estados Unidos ya había probado su nave Gemini, capaz de llevar a 2 personas. La Unión Soviética se apresuró a marcar un nuevo hito primero, pero como no contaban con la capacidad de desarrollar una nueva nave desde cero, decidieron modificar la que ya tenían, la cápsula monoplaza Vostok. Se cambiaron 3 cosas: se añadió un cohete de emergencia al módulo de descenso, se reemplazó un asiento por 3 y se eliminaron los trajes espaciales. Los trajes eran voluminosos y pesaban más de 20 kilos, sin contar el equipo adicional que sumaba otros tantos. Pero al añadir más asientos, el espacio dentro del módulo era tan reducido que los cosmonautas no cabían ni siquiera sin trajes. La futura tripulación tuvo que ponerse a dieta para poder entrar en la cápsula. Todo esto solo para superar a Estados Unidos. Así fue como la tripulación de Soyuz 11 terminó viajando sin trajes espaciales. Los soviéticos no tenían intención de desarrollar una cápsula nueva para que cupieran. Sin embargo, el problema era más profundo. La tripulación del Soyuz 11 podría haber muerto a bordo de la propia Salyut, ya que la historia de esa estación repetía los mismos errores. El 23 de abril de 1967, los soviéticos lanzaron la nave Soyuz 1 al espacio. Estaba pilotada por Vladimir Komarov, un experimentado piloto militar y uno de los miembros de la tripulación del Voskhod. La nueva misión era ambiciosa. Una segunda cápsula debía lanzarse desde la Tierra y encontrarse con el Voskhod en la órbita baja terrestre, y Komarov debía realizar una caminata espacial entre ambas. Ese era el plan, pero la realidad fue muy distinta. El cohete logró colocar a Komarov en órbita con éxito, dio 16 vueltas a la Tierra en 24 horas y se preparó para la tarea principal de la misión. Pero al intentar una maniobra, uno de los 2 paneles solares que alimentaban la nave no se desplegó y Komarov no podía hacer nada. El segundo módulo no fue enviado y se le ordenó regresar a la Tierra. Por alguna razón, Komarov no pudo activar los frenos de la cápsula y esta comenzó a caer demasiado rápido. A 7000 metros se suponía que debía desplegar el paracaídas, pero no lo hizo. Las cuerdas se enredaron cuando la cápsula entró en la atmósfera. Cayó a una velocidad brutal y se estrelló contra el suelo en una explosión devastadora. Cuando el equipo de rescate llegó al lugar del impacto, se encontró con una escena espeluznante. Metal retorcido rodeado de tierra calcinada. La nave era irreconocible. ¿Y Komarov? Esta es una recreación 3D detallada de lo que quedó de él. Él se convirtió en el primer ser humano en morir durante una misión en el espacio. Circularon rumores de que la Soyuz presentaba más de 200 fallos estructurales, y los altos mandos lo sabían. Supuestamente ingenieros y el piloto suplicaron posponer la misión, pero fueron ignorados por la carrera contra Estados Unidos. ¿Crees que la Unión Soviética aprendió algo tras semejante tragedia? Claro que no. Utilizaron esa nave defectuosa, la misma que había costado la vida a un cosmonauta, como base para la estación orbital Salyut 1.
Sí, esa misma con los ventiladores averiados, el humo tóxico y los incendios, de la que 2 tripulaciones apenas lograron escapar con vida. Peor aún, siguieron construyendo otras naves Soyuz hasta que la misión número 11 acabó en otro desastre mortal. ¿Y por qué? Para poder presumir de haber sido los primeros en algo. Al final, la Rusia soviética logró su objetivo. Se convirtió en el primer país en matar a un cosmonauta y luego a 3. Y parece que, cuando se trata del valor de la vida humana, algunas cosas en ese país nunca cambian.